A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Agua dulce y agua de mar fluyen en tuberías horizontales paralelas, las cuales están conectadas entre sí por un manómetro de tubo en U doble. Determine la diferencia de presión entre las dos tuberías, es decir, entre esta y esta. Tome las densidades del agua de mar en ese lugar como 1035 kilogramos sobre metro cubo. Tome las densidades del agua dulce, el mercurio, el agua de mar y el aire como 1000, 13600, 1035 y 1,225 respectivamente. ¿Puede ignorarse la columna de aire en el análisis? Utilizar la gravedad de 9,81. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, observar que nosotros tenemos las densidades de los fluidos de este ejercicio. Entonces, lo que primero vamos a tener que hacer es pasar a pesos específicos. ¿Sí? Recuerden que la ecuación de la hidrostática me dice que la presión en un punto es igual a la presión que está por encima de ese punto, más el peso específico por la altura. Pero claro, también se podría trabajar con densidades, pero debería multiplicarle por la gravedad. Entonces, para evitar esa cuestión, pues vamos a multiplicarle directamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ingresar ecuación. Hemos dicho que el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Vamos obteniendo los pesos específicos, en este caso, de cada uno de los fluidos. Comencemos con el peso específico, en este caso, del agua dulce. ¿Sí? Esto va a ser igual a la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cubo. Y esto que multiplica por la gravedad, que es igual a 9,81 metro sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un resultado de 9810 newton sobre metro cubo. ¿Estamos? Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es encontrar el peso específico del mercurio. ¿Listo? Peso específico, Hg. Y recuerden que la densidad es de 13.600 por 9,81. Se obtiene un valor de 1334,16 newton sobre metro cubo. De la misma manera, encontremos el peso específico, en este caso, del aire, que hemos dicho que tiene una densidad de 1,225 kilogramos sobre metro cubo por 9,81 y se obtiene este valor, 12,02 newton sobre metro cubo. Y finalmente, el peso específico de agua de mar, que va a ser igual a 1035 multiplicado por 9,81. Y este valor es 10.153,35 newton sobre metro cubo. ¿Sí? Estamos. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es colocar nuestros puntos de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros puntos de análisis. ¿Sí? Entonces ingresemos y nuestro primer punto de análisis va a ser justamente en esta partecita de aquí. Aumentémosle el grosor. Ahí. Entonces, nuestro punto
número 1 va a ser el siguiente. Nuestro punto número 1 va a ser este de aquí, ¿sí? Vamos a ver en dónde está nuestro segundo punto. Recuerden que hemos dicho que está justamente en los cambios de fluido. Y tendríamos en este punto, ¿verdad? Justamente en este punto. Entonces, vamos a tener que nuestro punto número 2 está justamente aquí. ¿Sí? Podemos llevarle más acá. Igualmente nuestro punto número 2 va a estar justamente aquí, ¿verdad? Analicemos nuestro punto número 3 y vamos a tener aquí, ya que tenemos el cambio de fluido, ¿verdad? Y anotemos. Pongámosle acá, punto 3. Vamos a verificar en dónde tenemos nuestro punto 4 de análisis. Nuevamente en nuestro cambio de fluido, que justamente lo vamos a tener aquí. Eso quiere decir que voy a tener que alargar esta línea, ¿verdad? Y mi punto número 4 de análisis vamos a tener aquí. Podemos traerle más acá. Y vamos a colocar nuestro punto número 4 en ese punto, ¿verdad? Y finalmente vamos a colocar nuestro punto número 5 que va a estar justamente en el agua de mar. Que va a estar justamente aquí. Control C, Control V, y nuestro punto número 5 va a estar justamente aquí. Entonces agrupemos. Este mandémosle al fondo. Eso. Este también debemos mandarle al fondo. Ahora sí. Eso. Claro que sí. Ahora sí podemos agruparlo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es llevarle a una hojita nueva de cálculo. Eso. Muy bien. Ahora sí, el momento en que ya tenemos cada uno de los pesos específicos de nuestros fluidos y además tenemos los puntos de análisis, podemos aplicar nuestro método de la ley de la cadena. Entonces, colocamos. Ley de la cadena. Vamos viendo cómo nos queda. Vamos a tener aquí ecuación. Y comencemos de esta manera. Comencemos en nuestro punto número 1. El punto número 1, la presión en ese punto, vamos a tener que analizar con respecto al punto número 2. Como está por debajo, vamos a sumar más, en este caso, más el peso específico del agua dulce, ¿verdad? Por
nosotros tenemos aquí los 60 centímetros, que directamente vamos a colocar 0,6. Ahora vamos a analizar desde el punto de vista desde el 2 hacia el 3. Como está por encima, nos toca un signo negativo y tendríamos el peso específico, en este caso del mercurio, que multiplica a los 10 centímetros, que en este caso va a ser 0,1. Ahora analicemos el punto 4. El punto 4 igualmente está por encima del punto 3, un signo negativo. Peso específico, en este caso, del aire, que multiplica a 70 centímetros, en este caso 0,7. Vámonos ahora al punto número 5. ¿Sí? Como está por debajo del punto número 4, voy a tener que sumar y tendríamos el peso específico del agua de mar, coloquemos mar, multiplicado por, en este caso, por 0,4. Y todo esto va a ser igual a la presión en el punto 5. Y esta sería nuestra ecuación resultante. ¿Estamos? Ahora, pues, como hemos visto en ejercicios anteriores, vamos a aplicar el método de las ecuaciones igualmente. Entonces, coloquemos. Que claro, es un poco más largo y tal vez un poco más complicado, pero al final, pues, no es nada más que despejar fórmulas y ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces, método de las ecuaciones. En este método de las ecuaciones, recordar que nosotros lo que debemos ir haciendo es dibujando unos tanques imaginarios para verificar cada una de estas presiones hidrostáticas. Ecuación número 1. ¿Listo? Para encontrar nuestra ecuación número 1 vamos a analizar el punto 1 y 2, dibujamos nuestro tanque imaginario y lo que vamos a tener es lo siguiente. Me dice, en este caso, que la presión 2, ¿sí? La presión 2 va a ser igual a la presión en 1 más el peso específico, en este caso el agua dulce, ¿sí? Multiplicado por 0,6. Y ya tenemos nuestra primera ecuación. ¿Listo? Vamos por nuestra segunda ecuación. Copiamos y pegamos. Esta lo llevamos un poco más arriba. Y tendríamos nuestra segunda ecuación. Para nuestra segunda ecuación vamos a analizar el punto 2 y 3. Entonces tendríamos que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 3 más el peso específico, en este caso, del mercurio, que multiplica por la altura, que es 0,1. Vamos a nuestra ecuación 3 y veamos cómo nos queda. ¿Qué puntos vamos a analizar ahora? Vamos un poquito más abajo para ser ordenados. Vamos a analizar los puntos 3 y 4. Entonces, nuestra presión en el punto 3 va a ser igual a la presión en el punto 4 más el peso específico del aire, que multiplica la altura, que es 70 centímetros, 0,7. Vamos nuevamente a nuestra ecuación 4
¿Qué puntos vamos a analizar? Vamos a analizar los puntos 4, 5, entonces voy a tener que la presión en el punto 5 va a ser igual a la presión en el punto 4 más el peso específico del agua de mar que multiplica a los 40 centímetros, 0,4. ¿Verdad? Entonces aquí nosotros ya tenemos las ecuaciones. Lo único que nos va a tocar es reemplazar tal vez una en función de otra y obtener la ecuación general. ¿Listo? Entonces copiemos esta pequeña imagen. Aquí. Y copiemos también las ecuaciones. Y tenemos aquí las ecuaciones. ¿Listo? Y veamos y encontremos nuestra ecuación general. Entonces, si ustedes pueden observar, la ecuación 1 y la ecuación 2 podemos igualarlos gracias a esta presión 2. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos esta ecuación de aquí, pero la presión 2 también es igual a esto. Y tenemos esta ecuación, ¿verdad? Ahora, en esta ecuación que acabamos de encontrar, podemos reemplazar la presión 3. Y la presión 3 dice que es igual a P4 más esto de aquí. Y lo reemplazamos. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí. Esto acá. Y finalmente, lo que voy a hacer es reemplazar en este caso la presión 4 en función de la presión 5. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Esto de aquí, copiémosle. Y vamos a obtener lo siguiente. Que la presión 4 ha sido igual a ¿qué? A la presión 5 menos este término. Entonces lo podemos copiar y lo podemos reemplazar aquí. Y tendríamos esto de aquí. ¿Sí? Subámosle un poquito más para que nos alcance la fórmula general. Hola. Bueno, no importa. Si nos va a alcanzar, pues no pasa nada. Reemplacemos finalmente nuestra ecuación general. ¿Listo? Ordenemos, ¿sí? Ordenemos y nuestra ecuación general nos estaría quedando de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, nos queda P1 más peso específico menos todos estos términos de aquí, este de aquí pues no va, correcto, este de ahí no va, tenemos de esta manera, ¿sí, verdad? Y nos queda de la siguiente manera, P1 más, si pasamos todos estos términos, control X a este lado de acá, nos va a quedar de la siguiente manera, más, menos y menos. ¿Sí? Entonces tenemos la misma ecuación, ¿sí? Tenemos la misma ecuación, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? En cada uno de sus cuadernos, tenemos exactamente la misma ecuación que la ley de la cadena.
Entonces ahora lo único que nos toca es reemplazar cada uno de estos valores, ¿sí? Recordando que nos estaría pidiendo la diferencia entre la presión 1 y en este caso la presión 5. ¿Listo? Aquí cabe recordar lo siguiente, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué presión es más grande? ¿P1 o P5? ¿Dónde podemos darnos cuenta? Nos podemos dar cuenta en el mercurio. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, yo tendría mayor presión en el punto 1 para que la diferencia de alturas sea de 10 centímetros. Entonces, mi relación que voy a tener que encontrar para que salga positivo va a ser P1 menos P5. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Entonces, copiémonos esta grafiquita nuevamente y llevémosle a una nueva hojita de cálculo. Y vamos viendo esta ecuación cómo nos va quedando. ¿Sí? Esta ecuación fue la resultante y vamos a ver cómo nos va a ir quedando. ¿Listo? Entonces tendríamos, ¿sí? P1 menos P5, entonces tendríamos de esta manera. P1 menos P5, ¿estamos de acuerdo? Y todos estos términos tocaría cambiarles de signo. Entonces este sería negativo, este sería negativo, este sería positivo y finalmente este sería positivo. ¿Sí? Pues si queremos arreglar para que se vea de una mejor manera, nosotros vamos a tener lo siguiente. Estos positivos podemos pasarles acá, ¿sí? Y me quedaría de esta manera. ¿Listo? Me quedaría de esta manera. Entonces, a continuación, lo único que vamos a hacer es a reemplazar cada uno de estos términos. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. El peso específico del aire era igual a 12,02 por 0,7. El peso específico del mercurio era 13,34,16 multiplicado por 0,1. El peso específico del agua dulce era 9.810 por 0,6. Y el peso específico del agua de mar era de 10,15,3,35 multiplicado por 0,4. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, a continuación, vamos a ir calculando y vamos a ir reemplazando los valores. ¿Listo? En este caso, 12,02 por 0,7 me queda 8,414. Este de aquí me queda 13,34, 1,6. 9.810 por 0,6 me queda 58,86. Y finalmente este valor me queda 40,61,34. Recuerden que todo esto de aquí, ¿sí?, va a tener medidas de newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Hagamos el cálculo. 13,34,1.6 más 8,41
4 menos 40, 61, 34 y menos 58, 86. ¿Listo? Este valor me sale lo siguiente. P1 menos P5, vamos a tener un resultado de 3402,674 newtons sobre metro cuadrado, es decir, pascal. ¿Sí? O a su vez, esto va a ser igual a 3,40 kilopascales. ¿Sí? ¿Estamos? Una de las preguntas que nos hacía es, ¿puede ignorarse la columna de aire en el análisis? Pues si ustedes pueden observar, el resultado en función de la columna de aire es un valor de 8,414, es decir, un valor muy pequeño con respecto a los demás. Pues, ¿cuál fuera la conclusión? Pues que no se podría considerar, ya que el peso específico es muy pequeño por su densidad que posee. Entonces, la respuesta final, pues bueno, si obviamos ese valor, pues igualmente nos va a quedar un valor de 3,39 kilopascales. Eso podrían comprobar. ¿Qué recomiendo? Si ustedes tienen el peso específico del aire, pues yo podría colocar ese valor y no pasaría absolutamente nada. ¿Sí? Muchas gracias.